Encontramos con Nelson Díaz en la segunda entrevista que realizamos para la revista Democracia Participativa, reflexionando un poco sobre cuáles son las perspectivas de la participación ciudadana en las políticas públicas en el mundo que viene. Nelson es consultor del Banco Mundial en la implementación de presupuestos participativos en Mozambique, México, Rusia. También es consultor del gobierno de Portugal en la implementación del presupuesto participativo y ha coordinado por lo menos dos números importantes sobre reflexión global del presupuesto participativo, que es Hope for Democracy, donde se presentan distintas miradas sobre el desarrollo tanto global, regional como nacional de los casos de presupuesto participativo, y actualmente coordina el Atlas Mundial de Presupuesto Participativo. En este sentido, su artículo en la revista, en el número 2 de la revista Democracia Participativa, presenta una reflexión sobre los 30 años de implementación de esta política pública a nivel global. Y en ese sentido, nuestra primera pregunta, Nelson, estaba vinculado a pensando en que vos planteás que el localismo constituyó una de las claves del éxito del presupuesto participativo en el marco de una crisis general de la política y de la representación, y que esto ahora se volvió insuficiente y que es necesario un cambio de escala. ¿Cuáles te parecen que pueden ser las ventajas de los presupuestos participativos a una escala mayor que la local? Y también qué experiencias vos ves que puedan combinar, que combinen lógicas piramidales con este tipo de escalas, y si podés reflexionar sobre la experiencia del presupuesto participativo en Rusia y Portugal. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación para esta entrevista. Felicitarlos por el trabajo que están desarrollando en Argentina y también por este nuevo número de la revista de Democracia Participativa. Y bueno, estamos agradeciendo y esperando que me puedan entender con mi portuñol. Y entonces, decir que de hecho tenemos más o menos unas 3 décadas, 30 años de presupuestos participativos en el mundo, y la tendencia mayor, digamos, la tendencia más fuerte fue de un desarrollo de estos procesos a nivel local, promovido por gobiernos locales, municipales, en todo el mundo, ¿no? Y eso yo creo que fue muy importante para el éxito, para el número muy expresivo de casos que tenemos en el mundo en estos 30 años, que son, de acuerdo con los datos que hicimos, que obtuvimos con el Atlas, son más de 11.000 casos de presupuesto participativo en el mundo. Entonces, para el éxito de esta tremenda, importante dinámica, está el papel protagonista de los gobiernos locales, ¿no? Porque fue a través de los gobiernos locales que se garantizó una diseminación tan amplia como esta. Y eso pasó porque los gobiernos locales demuestran una capacidad mayor de democratización do que los gobiernos nacionales, ¿no? O sea, si analizamos un poco la historia, vemos como, por ejemplo, la democracia en el mundo está regrediendo, ¿no? O sea, hay un retroceso en la democracia en el mundo, y es en medio de ese retroceso que se verifica también una expansión de los presupuestos participativos al mismo tiempo, ¿no? Entonces significa que la democracia está regrediendo, sobre todo a nivel nacional, pero que hay muchos gobiernos locales interesados y empeñados en promover esas dinámicas más participativas. Entonces, ese es uno de los argumentos que yo utilizo para decir que el localismo fue uno de los elementos clave para el éxito de los presupuestos participativos en el mundo en un momento que la democracia está un poco en crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que ese localismo y ese papel muy importante de los gobiernos locales, que tiene que continuar siendo importante, no es suficiente, yo creo. O sea, no es suficiente porque
porque la sustentabilidad de los procesos es, yo diría, flaca, ¿no? No. Hay muchos casos promovidos por gobiernos locales que empiezan y, bueno, algún tiempo después de algunos años de experimentación, acaban por suspender, interrumpir, cancelar sus procesos. Entonces significa que hay como unas huelas, ¿no?, que se van formando y al mismo tiempo hay nuevos casos empezando y hay otros casos que están terminando. Entonces yo creo que ya no es suficiente depositar las expectativas de los presupuestos participativos solamente en los gobiernos locales. Necesitamos también de un compromiso político de otros niveles de gobierno, como sean los gobiernos de nivel regional y también de los gobiernos nacionales. Porque es muy importante que los gobiernos nacionales puedan dar el ejemplo a sus gobiernos locales de que la democracia participativa hace sentido y tiene espacio para se implementar y desarrollar. Y eso yo digo, por ejemplo, también basado en otros datos, como los que obtuvimos con el Atlas, que nos permite decir hoy que hay más o menos unos casi 60%, entre 58 y 60% de los presupuestos participativos en el mundo son promovidos en países donde hay una ley nacional que obliga sobre todo los municipios, los gobiernos locales, a implementar los presupuestos participativos. Entonces, si esos países fueran capaces de crear legislaciones nacionales para sus gobiernos locales, obligando a que implementen esos procesos, ¿por qué no a nivel nacional hacer el mismo? Entonces, yo creo que necesitamos de un compromiso político mayor, de otro nivel de escala, política institucional, gubernamental, para reforzar la tendencia de una ampliación de los espacios de participación que no sean solamente en las comunidades locales, pero también a nivel de los países y de las regiones. O sea, sintetizando, el localismo es muy importante, es importante mantenerlo fuerte en la promoción de esos casos, pero al mismo tiempo necesitamos de otro compromiso político de otros gobiernos nacionales también.